Comenzamos este segundo bloque, vamos a repasar las noticias que nos llegan a través de la agencia Telam. Capitanich sostuvo que no hay relación entre la rebaja de subsidios y las paritarias. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que no hay ninguna relación posible entre la reducción de los subsidios al agua y al gas, anunciado ayer con la negociación de las paritarias. En rueda de prensa en la Casa de Gobierno, el jefe de gabinete consideró que el dato es poco significativo desde el punto de vista de impacto monetario en la factura y ratificó en forma plena y categórica que no hay ninguna posibilidad de que los anuncios de ayer impacten en las paritarias. No hay ninguna relación posible entre reducción del subsidio y negociación de paritarias. Ninguna. Porque el dato es absolutamente poco significativo desde el punto de vista del impacto monetario en la factura correspondiente. Primera cuestión, desligo plena, categóricamente, no hay ninguna posibilidad y aparte es verdaderamente un artilugio que no se corresponde con la realidad. Como ustedes saben, tanto el ministro de Economía, Axel Kicillof, junto al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, han anunciado una reducción progresiva y gradual desde el punto de vista de los subsidios a los servicios de gas, agua potable y cloacas. Pero lo que es importante es que esto se da en un contexto a partir del cual el Estado nacional ha generado un fuerte proceso de inversión justamente para expandir la red de agua potable y cloacas en la República Argentina. Hay un incentivo al ahorro energético, por una razón muy sencilla, como lo explicó el ministro Axel Kicillof. 1% de ahorro implica 86 millones de dólares menos por el efecto marginal desde el punto de vista de importación de energía. Por lo tanto, la política es incentivar al uso racional y responsable de los servicios públicos, tendiendo al ahorro. Realizan homenajes a trabajadores de prensa y periodistas desaparecidos por el golpe militar de 1976. La Secretaría de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina realizó un homenaje a los trabajadores de prensa y periodistas desaparecidos a 38 años del golpe cívico-militar de 1976. En el denominado homenaje de los trabajadores a los periodistas caídos en cumplimiento del deber de informar, que se realizó en la histórica Casa de la Defensa, se puso de manifiesto la necesidad de reivindicar también a todos aquellos que desde el anonimato se refugiaron en el exilio interno, pero nunca dejaron de lado su ideología y militancia en defensa de la verdad. Para nosotros dentro de la central debe ser parte fundamental del proceso de reconstrucción de la clase trabajadora organizada y por eso intentamos o ponemos este granito de arena comenzando a desarrollar, no en esta semana sino desde el mes de marzo, el mes de la memoria, y en ese mes de la memoria poner en juego la participación clave, la participación sin ellos, que fueron los trabajadores y las trabajadoras de todo ámbito. Y en este sentido, no es menor haber definido conjuntamente con compañeros que son afiliados de nuestra central, profundizar el proceso en los trabajadores de la prensa, de los compañeros de la comunicación, vital en este momento para el proceso político que vivimos en nuestro país. Yo creo que la libertad de expresión es esencial en la democracia, nadie lo va a discutir. Pero una cosa es la libertad de expresión de las empresas y de los propietarios de los medios, y otra cosa es la libertad de expresión como necesidad del trabajador de prensa y del comunicador. Entonces no mezclar las dos cosas, porque si no aparecemos juntos, de repente, firmando solicitadas o hablando de la libertad de prensa, la libertad de prensa. ¿Qué libertad? ¿La de las corporaciones? ¿La libertad de qué hacer? ¿De omitir determinada información? La mayoría no fueron asesinados por lo que escribieron, aunque también, sino porque además de escribir y de pensar, actuaban. O sea, lo que determinó su suerte fue en general su actuación sindical, su actuación política y en muchos casos su actuación también escribiendo
y jugándosela por algunos temas. Pero en eso siempre uno está supeditado al medio donde escribe y a las posibilidades que da. Todos sabemos que si hay algo que todos ejercemos mayor o en menor medida, es la autocensura, porque sabemos en qué rama estamos parados y qué es lo que podemos hacer. No siempre, solamente los niños y los locos siempre dicen la verdad. Los periodistas lo que tenemos que hacer es no mentir nunca, y si no podemos escribir una cosa y no podemos decir cómo son las cosas, mejor escribamos sobre otra cosa y démosle la información a algún colega que lo pueda hacer por la situación que esté, pueda ahondar más en ese tema. Compañeros, la dictadura planteó fundamentalmente destruir la organización obrera, las organizaciones sindicales, esta posibilidad de discutir entre los compañeros y de decirnos las cosas en la cara y de plantearnos esto. Esto es lo que sufrió la generación, esto es lo que se impidió. Entonces, claro, ahora, a 40 años luz, es extraordinario lo que él dice, sigue teniendo absoluta vigencia, que hay que escribir bien, que hay que leer. Pero ¿qué es eso de la militancia del periodismo? El buen periodismo es bueno, pero además es mucho mejor cuando se escribe con ideas. La militancia son las ideas, es pensar bien. Ese es el homenaje a los compañeros que hay que hacer. Pensar bien, escribir bien, investigar, leer mucho y sobre todo ser buena persona. Presentaron un libro con poesías y dibujos de Madres de Plaza de Mayo. La Asociación Madres de Plaza de Mayo presentó el libro Nacer, Crear, Parir, que recopila poesías y dibujos realizados por sus integrantes en la sede del Centro Cultural Caras y Caretas. En la presentación, además de la titular de Madres, Eve de Bonafini, estuvieron la abogada Graciana Peñafort, el director de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, Marcelo Cortizo, y la responsable del editorial de las Madres, Belén Desi. Está escrito desde las tripas, si querés. Cada una puso lo que sentía. Por eso están nuestras historias. Por eso hablamos del marido, de los padres, del barrio. No hay que olvidar construyendo todo el tiempo. No olvidar y estar acordándose de la muerte y de la tortura. Si no olvido, tiene que ver, no olvidar, pero siempre pensando en los que están ahora y en los que vendrán. Costó mucha sangre que esto llegara, así que ese libro tiene que ver con todo eso. Hay muchas cosas que escribimos ese día, que lo que leyó Graciana, que yo lo esperaba a mi hijo menor y fue el último día que lo vi, con todo lo que significaba, ¿no? Había esperanzas. Cuando lo vi el último día todavía tenía esperanzas de recuperar a Jorge, sin pensar que se lo iban a llevar también a él. Uno nunca piensa que le va a pasar todo eso. Y después el gran orgullo que tenemos de ser las madres de ellos, ¿no? Tenemos un orgullo enorme de que ellos sabían muy bien qué pasaba, sabían muy bien lo que les podía pasar, pero igual quisieron entregar su vida para la patria, para nosotros. Tenemos esto por ellos. Así que ese libro condensa todo eso. En realidad es muy fácil leer esos poemas, ¿no? Porque hay mucha historia ahí y que todos los que te están escuchando la conocen. No son poemas de otros, son poemas de gente que uno conoce y de sus hijos y de sus historias y de la plaza y todos esos rincones que en un momento eran terribles y hoy es lo único que tenemos para resucitarlo. La importancia que ellos tienen para quienes descubrimos la política ya en democracia, pero en una democracia que además tenía un discurso antipolítica, es decir, los 90, y por eso este libro es tan importante, porque demuestra un ejemplo de resistencia y de creación de belleza, de arte y de expresión, en un momento donde no había espacio para eso. Cualquier cosa que remitiera a un pasado que se quería olvidar, como si uno pudiera olvidar a quienes quiere, contrasta con, hay tapas de diarios que planteaban que el mundo estaba bien cuando estábamos muy mal, contrastan con este libro que habla de eso, de lo que pasó, de lo que pasaba, y si uno lo lee en perspectiva histórica de lo que está pasando ahora, porque hoy todavía se ejerce la resistencia frente a tanto discurso único de barbarie, de imposibilidad de cambio, de confundir la ley de la gravedad que no se cambia con esas leyes que hacemos los humanos y que afortunadamente, como pasó con obediencia debida y punto final, se pueden derogar. Hay una belleza que pretende
pretende reflejar ese dolor. Y hay otro tipo de arte que pretende convertir ese dolor en un combustible de vida, no de más dolor. Por eso le decía, hay una diferencia entre el duelo perpetuo y la vida perpetua. Y si querés, parafraseando a alguien, la orgía perpetua, que significa seguir peleando, seguir haciendo, que no te derroten y que el dolor te dé energías, pero para hacer otras cosas, no para prolongar eternamente duelos que finalmente no reviven. Lo que revive, lo que hace, es lo que hacen ellas, lo que hacen madres, que nos enseñan 35 años después que donde hay esperanza, donde hay lucha, no hay muerte en definitiva. Ahora compartimos la última pausa de la noche. Al regreso, más noticias locales. Ya volvemos.